Hola, soy José Ramón Riera y estáis en el canal de Si el Gobierno lo permite. Hoy empezamos con una sección nueva que se llama Entrevistas a cara de perro. O sea que prepararos porque la que viene son muy interesantes. En esta sección vamos a entrevistar todo tipo de grandes e importantes personas de la vida de nuestro país. Hoy vamos a empezar con un periodista de los más absolutamente más reputados, con una historia de más de 34 años y que además bueno, se ha formado con los mejores periodistas de este país. A los 20 años entró en Antena 3 de radio, trabajó con el gran Antonio y fallecido gran Antonio Herrero, pasó a Antena 3 Televisión, ocupó diferentes cargos, pero tuvo como mentores ni más ni menos que a Manuel Campo Vidal, a Fernando Onega y al recién retirado Piqueras. Os presento para mí, uno de los mejores con diferencia periodistas que hay en estos momentos y con el cual además tengo la oportunidad de compartir un programa todos los lunes en Periodista Digital. Don Eurico, bienvenido a este canal y de verdad es que... Bien hallado, don José Ramón. Es que, en fin, no sé qué decir, no tengo palabras. Pues hombre, que usted tenga que decir palabras me preocupa. Absolutamente inmerecido, ¿no? Yo Para soy nada. un humilde obrero Bueno, obrero de la información. vamos a empezar. Sí, yo quiero empezar con algo que va a ser una pregunta que le voy a hacer a todos mis entrevistados. Siempre, con lo cual voy a sacar una estadística al final de la historia, cuando nos dejamos 400, 500, a ver qué me responde. Vamos a ver. Si tú tuvieses en estos momentos 1.000 euros en el bolsillo y los quisieras multiplicar por dos, ¿en qué los invertirías? Te voy a dar tres oportunidades. En la bolsa española, en criptomonedas o en montar un partido político. En criptos. Hombre, Suena un poco vulgar. qué bien. No, me alegro que no hayas dicho lo de montar un partido político. Ningún caso. Muchas gracias por echarme al trapo en este tema. Vamos a empezar, pero yo creo que es muy importante. Estamos en un momento crucial en la situación de este país. El otro día comentábamos en tu programa que tú creías, es decir, que Pedro Sánchez iba a dimitir. Ha llegado el día de la verdad y no solamente no ha dimitido, sino que se ha enganchado a la silla hasta las últimas consecuencias. Valórame qué ha pasado estos 5 días. Vamos a ver, nos ha tomado el pelo una vez más, ha utilizado, por supuesto, a toda la ciudadanía, ha utilizado a sus votantes y a los que no le votan, ha utilizado a su partido hasta, bueno, pues hacerle rebajarse a unos terrenos que son francamente pantanosos. Ha sido patético. El fin de semana bueno, en fin, los que no hemos sido socialistas nunca, nos ha dado pena, ¿no? Pero me consta y conocemos a socialistas de corazón, tradicionalmente de los de hace décadas y que se han sentido absolutamente avergonzados. Ha utilizado al jefe del Estado, ha utilizado a las instituciones, ha utilizado a su propia esposa, de la que dice estar tan enamorado, pues para una vez más hacer un juego, un amago, un trileo, donde está la bolita, y continuar. Yo, fíjese, tú lo sabes, José Ramón, el miércoles tenía el convencimiento, y hasta el sábado tuve el convencimiento de que efectivamente esta vez iba en serio. Me equivoqué. Me equivoqué porque es verdad que 7 de cada 10 analistas consultados pensaban que, bueno, pues que era un thriller más de Pedro Sánchez y una estratagema más de todas las que ha perpetrado hasta ahora y a las que nos tiene acostumbrados. Y así ha sido, efectivamente, y así ha sido, ¿no? Esto le sirve, según, o en opinión de algunos, para salir reforzado. Yo creo que no, fíjate, yo creo que a pesar de que vaya a continuar, y ahí voy de acuerdo contigo, sabes que los zamoranos vamos de acuerdo, no estamos nunca de acuerdo, vamos de acuerdo, ahí voy de acuerdo con José Ramón Riera. Yo creo que esta agonía no puede durar ni siquiera la legislatura entera, ni un año, ¿no? Tal vez unos meses más, pero esto le debilita notablemente como líder. No sé si era Churchill, ayer lo discutía con Alfonso Rojo, o Mark Twain, quien decía que tú no puedes anunciar o decir que te vas con antelación, porque si anuncias que te vas, ya te has ido, o ya te estás yendo. Un líder
y más, además, un tipo como él, con la arrogancia que le caracteriza, en fin, con esa impostura que él ha tenido siempre, ¿no? De vendedor, de crecepelo, no puede perpetrar un movimiento, como estoy en tu canal y yo tengo siempre mucho respeto cuando estoy en casa ajena, sabe usted, José Ramón, que soy suelto de lengua, aquí voy a intentar ser comedido, no puede perpetrar me voy a quedar en una payasada semejante, un número de circo, como el que ha protagonizado con esta carta. Porque hasta ahora en España sabíamos que hay algunos que dicen, yo no lo sé, que dicen que es un psicópata, otros pensamos simplemente pues que es un tipo sin escrúpulos, ¿no? Hay otros que directamente se reían ya y se siguen riendo de él. Ahora se ríen de él en todo el mundo. ¿Con qué cara va a presentarse? Y tú sabes mucho más de esto que yo en el próximo Consejo Europeo. Es decir, si hasta ahora, fuera de nuestras fronteras, nadie sabía o casi nadie sabía quién era Begoña Gómez ni sus circunstancias, ahora lo sabe todo el mundo. Y sube y sigue. Le importa nada. Le da absolutamente nada. Sí, porque estamos de acuerdo en una cosa, es una pena que la mujer del presidente del gobierno, que en España era conocida, obviamente, por sus, digamos, triquiñuelas, por sus influencias, por su gusto por hacer transacciones de algún tipo, de pronto ha aparecido en todos los tabloides del mundo, empezando por el Wall Street Journal, por el Financial Times, por The Guardian, Le Monde, el Corriere de la Sera, Society Zeitung, Bill Zeitung, de todos los grandes eh, periódicos del mundo en primera página. Sí, que nadie conocía a Begoña. Nadie sabe. Nadie conocía. Y ahora aparece como la mujer de un presidente que está acusada de corrupción, porque lo que en el fondo ha transmitido es que está acusada de corrupción. Porque yo sé que a ti te han hecho mucho daño con el tema Begoña y no quiero entrar en ese tema, sino lo que quiero es pero que nos cuentes de tu opinión con respecto No, pero yo no tengo ningún inconveniente en hablar. Lo que pasa es que, claro, tenemos el pecado, un pecado muy español es generalizar, mezclarlo todo. No tengo ningún inconveniente en entrar acerca de ese asunto. Es decir, a mí se me incluyó en una querella hace poco más de un año en la que, paradójicamente, por una vez que yo no opino, no digo nada, no tengo nada que ver y tú lo sabes muy bien. Dame un segundo. Que quede bien claro. Este caballero que tengo aquí a mi lado es inocente, absolutamente inocente de todo lo que intentaron aplicarlo porque no correspondía y en una televisión que además da pena en este país. Está claro, vamos a ver, pero lo que sí es cierto, por centrar y ceñirme a tu pregunta, es decir, ahora tenemos al conducato, tenemos a figuras, a los que yo le llamo el figura y tal, le tenemos muy preocupado por todo lo que tiene que ver con la desinformación, con los bulos, etcétera, etcétera y tal, ¿no? Y además, otra de las grandes manipulaciones de todo este número circense que hemos vivido en estos últimos 5 o 6 días, bueno, pues ha sido el hecho de tratar, que en parte lo ha conseguido, en buena parte, de convertir un problema político y judicial en un problema, mejor dicho, perdón, en un problema personal y marital y judicial en un problema político. Es decir, es un bulo, señor Sánchez, que su esposa, que no sabemos si es legal o no es legal, tendrá que determinarlo un juez. Ético, desde luego, no lo parece, y estético tampoco. Que su esposa se ha reunido en por lo menos un par de ocasiones con el señor Hidalgo, consejero delegado que lo fue, de Globalia, empresa que meses después fue rescatada por varios cientos de millones de euros por el Consejo de Ministros. Y después de esas 2 sesiones del Consejo de Ministros en las que Pedro Sánchez, como presidente, no se inhibió, en fin, y además ha firmado cartas de recomendación y tal, se ha vuelto a reunir con el señor Hidalgo. ¿Es cierto o no es cierto que su hermano de usted, con residencia a medio camino entre Portugal y España, entre España y Portugal, con un sueldo declarado de 55.000 euros al año, es decir, peanuts, con todos los respetos a quien gane menos, que hay millones de españoles que ganan menos de esa cantidad, pero resulta que, en función de las informaciones que hayamos leído, se le atribuye un patrimonio de 1.400.000 euros o de 2 millones de euros. En acciones, además, de una sola empresa, de un solo blue chip, del BBVA, no es un fondo de inversión, no es una cartera, no, son 1 millón y pico de acciones del BBVA.
voy a utilizar a partir de ahora mucho el término presunto, porque aquí vienen dando presuntamente, tú eres un experto, yo soy un triste aficionado, pero durante casi 3 años, cuando la primera vez que apuré de este oficio, me dediqué en cierta medida a la bolsa y casuística como esta yo la he visto. Y las preguntas que yo me hago es, sí, presuntamente tranquilo, señor fiscal, ¿ese dinero será de las manos de Pedro Sánchez? ¿Será todo de él? A mí esto me parecería presuntamente, visto así muy de lejos, si yo fuera un marciano que acaba de aterrizar en el planeta Tierra, me parece, o me podría parecer presuntamente, un aparcamiento de manual de una sola entidad financiera. Eso es un bulo también, señor Sánchez. ¿Podemos seguir? Sí, pero además, fíjate una cosa, el Ministerio del Truco y Trato, bueno, porque es un Ministerio del Truco y Trato, es decir, que le va a devolver 550.000 euros al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid para poderle demandar por 350.000 euros. Es decir, hace esto tantas veces como quiera la investigación a quien quiere, y qué raro, oye, perdóname, qué raro que con todos estos datos encima de la mesa no haya ni un solo inspector de Hacienda tomado la iniciativa de iniciar una inspección, por ejemplo, que sería lo más natural. Claro, no, vamos a inspeccionarle, vamos a coger los últimos 5 años de sus declaraciones de renta, y si no las tiene, bueno, pues entonces ya nos Que preocuparemos. no hace falta que te las pidas, Sí, José Ramón, que las tienen ellos. bueno, por eso vamos a cogerlas, es decir, vamos a mirarlas, y si no las tiene porque no ha declarado, pues hombre, yo me acercaría a la unidad de delitos económicos y financieros y diría, mire, díganme ustedes qué pasa con este contribuyente que lleva 5 años sin declarar. Y si ha declarado, bueno, pues hacerle una revisión, de ver cómo se ha variado el patrimonio a lo largo del tiempo de las personas. Y puede ser que le haya tocado la lotería, puede ser que haya pasado miles de cosas. Vamos a ver, a ti o a mí nos toca la lotería y eso también lo declaramos. No, bueno, y pagas, claro, claro. Pagan, Si pagas, claro, claro, faltaría más. ¿Recuerdas que lo de Puyol era una herencia? Sí, ¿no? sí, una herencia, sí, De sí, don sí, Florencio. sí, una herencia, pero muy pequeñita, muy pequeñita, pero luego aparecieron millones de euros en Andorra y en Suiza. Bien, pero lo que está claro es que la familia de Pedro Sánchez parece que quiere tener inmunidad política, diplomática, económica, porque claro, es la familia del presidente, y aquí las inmunidades no existen ni siquiera en las enfermedades. Vamos a seguir un poquito avanzando. Por lo que se me diga. ¿Tú qué crees que, vamos a ver, Pedro Sánchez, yo pienso como tú que tiene fecha de caducidad? ¿Cómo le van a afectar las elecciones catalanas primero y cómo le van a afectar las elecciones europeas? Empecemos por las catalanas. ¿Qué quieres que le va a pasar con las elecciones Bueno, catalanas? yo creo que la afectación va a ser escasa tirando a nula. Él ha tenido, esto es una de las derivadas de este movimiento, ha tenido la habilidad de que prácticamente lo primero es que la campaña ha quedado opacada completamente desde el pasado miércoles, ¿no? Desde que se hizo público esa carta, en fin, ese número circense que protagonizó. Esto no le va a restar votos al candidato socialista, que ya, como demás, partía desde el inicio con una gran ventaja, ¿no? Valorábamos, hasta conocer este número de circo, si, claro, la ventaja era tan grande que a ver cómo se las ingeniaba para decirle, Salvador, que aunque hayas ganado con 6 escaños de diferencia, que no puede ser presidente de la Generalitat, porque tiene que ser un tío de Esquerra, o tiene que ser Puigdemont, o el candidato del partido Puigdemont y tal, ¿no? Claro, es que ahora, si todavía esto le da más votos, que yo creo que se nos va a dar al figura, pues claro, le evita el problema de tener que pelearse o con un socio o con el otro. Las elecciones europeas, como tú bien sabes, puntúan regular tirando a poco también o a nada en España. Yo creo que los problemas para Pedro Sánchez van a venir más por el lado judicial. Es decir, a pesar del punto de inflexión que vivimos ayer domingo, para quienes nos vean en tiempo real, perdón, ayer lunes, el pasado lunes, para quien nos vea en tiempo real, no, donde comparece con toda solemnidad. Tengo la duda, insisto, y la sigo teniendo, y la despejaré de si era en directo o si era grabada. Dice el tío, buenas tardes. Y yo tenía a mi izquierda a Alfonso Rojo y a Josué Cárdenas a la derecha. Y instintivamente dije, buenos días, porque están todavía un poco dormidos. Sabes que yo soy de reacción lenta, voy creciendo a lo largo del día. Y dije, buenos días y tal. Y entonces luego hice un par de comentarios a Alfonso Rojo en el directo que hicimos ayer lunes. Y claro, yo, que soy
cuando ya me pongo, soy muy puñetero para los detalles, empiezo a mirar la luz y empiezo a pensar, leche, a ver si es verdad, a ver si la presentación pública del figura no corresponde a las 11 en punto de la mañana, ¿no? Me quedan mis dudas. Vale, pues las elecciones... No eres el único que tiene. No, no, claro, y luego horas después, porque claro, cuando estás 3, casi 4 horas en un directo, pues absorbes una información muy relativa, estás pendiente de los invitados, de la mesa, del directo y todo esto, y luego empiezas a leer y tal, y me sorprendió que parece ser que no fui el único al que le llamaron la atención algunas cosas y tal, ¿no? Yo creo que los problemas para Pedro Sánchez vienen más o van a venir ya por el frente judicial, porque hay muchos maximalistas de nuestras filas, de los que, en fin, pensamos o tenemos una visión de la jugada prácticamente idéntica, que hablan, este es el primer día de un golpe de Estado, este es el primer día de un cambio de régimen y tal. Bueno, pues yo aquí voy a ser menos pesimista de lo que soy a veces y digo lo que decía ayer Alfonso Rojo, un día más en la oficina, que va a ir contra nosotros, contra los medios de comunicación libres. Nada nuevo bajo el sol. O sea, llevamos aguantando presiones, amenazas, y otro tipo de cosas durante mucho tiempo, meses no, años. ¿Qué va a hacer? Como mucho, nos puede imponer una sanción administrativa. Yo ayer le sugería a Rojo, yo llevo, como sabes, más de un año amagando, medio en broma, medio en serio, y diciendo, me voy a Portugal y hago desde allí pues lo que estamos haciendo, ¿no? Y tal, ¿no? ¿Qué nos va a hacer? Nos va a meter en la cárcel. Pero es decir, el control de la información ya está legislado y ya está absolutamente sistematizado por el Código Civil y por el Código Penal, ¿no? Es decir, yo calumnio al señor Riera, o le injurio, o le difamo, y bueno, pues me pone una demanda, me pone una querella. ¿Qué más? ¿Qué más? Es decir, el señor Sánchez, además, se arroga, se atribuye el mérito de ser él quien reparte el carnet de lo que es un medio de comunicación o un pseudomedio, un periodista o un pseudoperiodista. Yo he dicho esta mañana que se emitirá el martes a las 6 de la tarde, a partir del martes a las 6 de la tarde, en un editorial largo, pues a lo mejor nos tenemos que empezar a reservar nosotros el derecho a considerar quiénes son políticos y pseudopolíticos, gobernantes y pseudogobernantes. Y entonces, igual que a él le desagrada lo que él entiende por pseudoperiodistas, a nosotros nos empiezan a desagradar lo que entendemos por pseudogobernantes, entendidos por tales, unos tipos que gobiernan gracias al apoyo de golpistas, de filoetarras y de independentistas, por ejemplo. Es decir, a partir de aquí, esto no ha hecho más que empezar. Me consta, y cuando digo me consta, pero bueno, pues lo tenemos que dejar ahí por razones obvias y porque irán apareciendo papeles, irán apareciendo pruebas que hay mucho material sobre doña Begoña Gómez Fernández, sobre la participación de toda esa playa de ministros, algunos que ya no lo son, en todo aquel proceso de compra, de venta, de barraneo de material sanitario. Todo lo que afecte a doña Begoña Gómez Fernández, por supuesto, que llegue a sede judicial y en algún momento, la justicia es lenta, pero llega, pueda considerarse probado, le afecta a él, le afecta a él. Y creo que ese es su miedo. Esto, por no entrar ya, que se puede entrar también, en todas las derivadas que tienen que ver con la política exterior, es decir, con lo que ni siquiera él, que esto no lo puede controlar del todo, pero esto, a donde voy menos aún, el material que a través de Pegasus, tiene no solamente el gobierno del Estado de Israel, sino el gobierno francés, los servicios secretos franceses y Marruecos. Y eso, pues, le va a dar una vida muy corta. Vamos a ver. Acabas de hacer un análisis. Me enrollo demasiado. No. En el cual me encuentro totalmente de acuerdo, absolutamente contigo. Yo creo, personalmente, que estamos en la punta de un iceberg. Es decir, que estamos en la punta del iceberg de la información y de lo que ha pasado. Que con los fondos europeos se han hecho muchas cosas de forma incorrecta, como se van a ir poquito a poco descubriendo, que empezaron sí, con las mascarillas, y ya los fiscales de la Unión Europea ya le han comunicado al gobierno español diciendo la responsabilidad única y absoluta de lo que haya pasado con los fondos europeos, y que en el caso concreto de las mascarillas es del gobierno de la nación española, es decir, del gobierno que preside Pedro Sánchez y de todos sus ministros. Con lo cual, la Unión Europea es más lenta incluso que la judicatura española. Pero es un elefante. Pero es un elefante que se mueve. Y cuando pisa, y el gran problema que tiene es que pega un pisotón de elefante y por lo tanto te empieza a colocar cada día en más dificultades.
Entonces, aquí el tema es que la prensa libre, como hasta ahora, consiga ir sacando más información de las cloacas de lo que ha pasado. Y eso es cuestión de tiempo, porque el tiempo ha demostrado a lo largo de todo este periodo, decir, que quienes cantan, y tú lo sabes muy bien, Sí. aquellos que se sienten maltratados Sí, por los agraviados. gobiernos, agraviados por los gobiernos, que terminan al final cantando, bueno, la Traviata, el Liviano, que cualquier ópera es el que se te ocurra, la van a cantar. Y Pedro Sánchez, en estos 5 días, y no, me da la sensación de que ha pisado muchos callos, incluso dentro del partido. Hombre, esa es la poca información que vamos conociendo, ¿no? Porque, claro, los 2 primeros días, 3 primeros días se nos decía, no habla con nadie, habla con su señora y su círculo más privado, privadísimo, que ni siquiera tiene que ver con el gabinete o con la dirección del partido. Luego hemos ido sabiendo más cosas, ¿no? Hemos ido sabiendo que ya parece ser, y esta información nos la dan ayer tu buen amigo y mi buen amigo José Luis Balbás en el directo, y él maneja una información porque él conoce muy bien el Partido Socialista, que él el miércoles efectivamente sufrió un shock, no sé si un brote psicótico, bueno, pues entró en tilt, ¿no? Como diría un castizo vulgarmente, y llegó a presentar su dimisión, a decir, me voy. El miércoles parece ser, y esto no es opinión, casi es información, que se iba. Y entonces le coge Bolaños, le coge María Jesús Montero y le dice, no te puedes ir. O sea, te queremos y todo lo que tú quieras, pero no te puedes ir porque nos haces una puñeterada de 3 pares de narices. Porque la gente lo que tiene que ser consciente es de que el PSOE, como el PP, cuando ha gobernado, además de ser un partido y lo que ustedes quieran, es una gran empresa. Y es un sindicato de intereses del que viven no decenas, cientos de miles de personas, cientos de miles de cargos públicos, cientos de miles de concejales, cientos de miles de diputados autonómicos y tal, ¿no? Entonces, no nos puedes hacer esta puñeterada, no te puedes ir, no te puedes ir. Y el tipo está aproximadamente 48 horas, y la información la recojo y voy a citar, porque ya aquí, entre el presunto y el citar, con esta, primero que es de ley, y segundo que es importante, para los jueces les gusta mucho cuando tú has dicho siempre presunto y cuando has citado, y ahora has citado bien. Ayer, que leíamos de Gabriel Sanz, es que la señora, un abrazo, señora, se lo vuelvo a enviar, un abrazo, la señora temporada 1, que está muy preocupada. Hombre, tiene motivos para estar preocupada. De momento, no se preocupe, señora, porque algunos ya hemos ido, porque usted ha ejercido su derecho constitucional a incluirnos en una querella y hemos cumplido con nuestro deber, por supuesto, más que nada porque si no te va a buscar la pareja de la policía o de la Guardia Civil a tu casa, y segundo porque además nosotros sí creemos en la justicia. No digo que usted no crea o que su marido no crea, nosotros creemos en la justicia. Hemos ido a declarar ante el juez. No le pasa a usted nada por ir a declarar ante el juez. Si el juez, en este caso un abrazo al juez Peinado, que está pasando, le están haciendo pasar las de Caín estos días, y la llama usted, que la va a llamar en 15 días, ya lo verá, va a llamar a un par de periodistas, por lo menos, que yo tenga noticia, y seguramente usted. Bien, eso no quiere decir que puede archivar, se puede sobreseer lo suyo, que el juez a lo mejor no ve indicios y tal y cual, y no pasa nada, pero ella está preocupada, es normal, y según Gabriel Sanz, la información que leíamos ayer o anteayer, cuando recuperen ustedes este enlace, está muy preocupada y le pedía o le exigía, aquí no vamos a entrar en cuestiones maritales, a su marido, que además, fíjese usted qué casualidad, José Ramón, es el presidente del gobierno, que se la proteja y que el partido la apoye y que el gobierno la apoye. Y él se lo ha garantizado. Se lo ha garantizado, y entonces, a partir de ahí, ella es quien, según parece, le empuja y le dice, tienes que seguir, Pedro, continúa, Pedro. Y el sábado por la tarde-noche ya se reúne o habla con Bolaños y seguramente con la número 2 del gobierno y del partido, con María Jesús Montero, y le dice que continúa. Y la pregunta que nos hacemos muchos, vale, aceptemos, porque no solamente Gabriel Sanz, un buen conocedor más de la vida interna socialista y gubernamental, y nos ha tenido en esta situación de stand-by a todo un país, a la Unión Europea, hasta el lunes a las 11 de la mañana, independientemente de que la comparecencia fuera en directo grabada. Vuelvo prácticamente al arranque de nuestra conversación. ¿Cómo es posible que un ciudadano, un político, presidente del gobierno de la sazón, pueda jugar de tal manera con la ciudadanía, con el pueblo español, con un país, con la Unión Europea,
con todas las instituciones del Estado, con el Congreso de los Diputados, con el jefe del Estado y hasta con su mujer. Perdónenme que me meta figura, don Pedro, donde no me llaman, hasta con su mujer. Es decir, es intolerable. Es intolerable. Y sus problemas, por rematar tu pregunta, porque al final me hacías una pregunta, es decir, ¿crees que le queda mucho? Quiero pensar que no. Me puedo equivocar, quiero pensar que no, pero más que por reveses electorales, yo creo que va a venir porque es que esto, punto y aparte para algunos, punto y seguido para otros, pues hay que hablar, insisto, ya de que ahora ya sí ha empezado a cámara lenta o con perfil bajo, pero una suerte de golpe o de golpe de Estado y tal, o ha empezado un nuevo régimen y tal, otros ponen simplemente un punto y aparte, independientemente de la fase en la que estemos, esto tiene la vida que tiene la vida corta, porque ni siquiera un presidente del gobierno que se ha autoarrogado poderes autocráticos tiene tanto poder, nunca jamás, ni a Felipe González, ni a José María Aznar, ni a Adolfo Suárez, que vivió circunstancias excepcionales del cambio de un régimen a otro. Este sí, ningún presidente, Zapatero y Rajoy tampoco, ningún presidente del gobierno se había atrevido a llegar tan lejos y a autoarrogarse estos poderes. Hasta Pedro Sánchez Castejón tiene límites. Y estos se le van a poner enfrente y llegará el momento en el que no pueda superar. Tarde o temprano. Yo estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, excepto en un tema que quiero comentar contigo. Vamos a ver, las elecciones europeas evidentemente, normalmente no tienen ningún interés, ningún valor dentro de un país. Pero estas elecciones del 9 de junio, ¿no crees que si la oposición, y me refiero al Partido Popular y Vox, las utilizan como un plebiscito en frente de la ciudadanía, diciendo no es tanto el resultado de que llevemos 30 diputados o 20 a la Unión Europea, sino como que saquemos en la derecha conservadora consiga sacar más de un 50% de los votos, significaría mucho para la ciudadanía? Bueno, sí, se van a plantear como un plebiscito, primero porque son, como sabemos y saben nuestros espectadores, son las únicas elecciones en España que son de distrito único, es decir, todos los votos valen lo mismo, y independientemente de lo que tienes toda la razón, se van a plantear, pero no solamente por parte de la oposición de centro-derecha liberal y conservadora, del PP, de Vox, o de otras formaciones de carácter más minoritario, sino de los propios socialistas, van a ser un plebiscito. Sánchez sí, Sánchez no. Te digo solamente una cosa, el resultado yo me lo puedo imaginar a pesar de Tezanos, ¿no? Que por cierto, qué papelón de Tezanos estos días con pasta del señor Riera, mía y de todos ustedes, qué papelón el de Tezanos. Pero vamos a ver si un partido, como lo digo, si es que no falta un plebiscito, si un partido de 180, 200.000 militantes, en una situación que ellos mismos presentan, autopresentan como excepcional, como algo que no había ocurrido nunca, que estamos al borde del abismo, al borde del barranco, y tocan la retreta, llaman a movilización general, tenían fletados los autobuses, que me ha dado esta mañana alguien muy bien informado, me ha dado esta mañana el dato, tenían fletados los autobuses hace días, los tenían reservados. Y reúnen, según la delegación del gobierno, a 12.500 personas, es decir, a 6.000, a la mitad, ¿eh? Por ser esta mañana también, me decía un buen amigo, que no es precisamente de la devoción socialista, pero que, como va todas las noches a Ferraz por los nuestros, pues se dio una vuelta por allí, con cuidado, sé que le reconocieran la cara y tal, y me dijo, mira, de Ferraz a Marqués de Urquijo, 4.000, 5.000 personas, de Marqués de Urquijo al templo de Devoz, cero, ni sapito pato, y tal. 12.500 personas, 6.000, 8.000, me da igual. En un momento que ellos presentan un claro, ese es el respaldo de Pedro Sánchez. Sí, Están muertos políticamente. estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más, ¿te acuerdas que lo comentamos en Sí, tu programa? comentamos. El tuit aquel que sacó Pedro Sí. Sánchez para la comunicación, que lo habían visto 45 Sí, millones que de ahí personas. tuviste un ojo fenomenal. Que solo lo habían dado. Tipo que tiene 1.900.000, 2 millones de seguidores, 43.000 o 50 y tantos mil likes. Nada, peanuts. Te cuento otra anécdota de lo que es el Partido Socialista, y saca un tuit metiéndose, ahora hablaremos de ese tema, metiéndose con Vieito Rubido y exigiéndole que Vieito... Oscar Puente le ha llamado matón, ¿no? Sí, bueno, pues que rectifique sus declaraciones. Sí, un partido socialista que recibe 1.200.000 visualizaciones, ¿y sabes cuántas tiene? Me busca 4.000.
decir, un partido que recibe 7.700.000 votantes, es decir, solo tiene 4.000 me gusta a un tuit metiéndose con el director general del debate, es absolutamente ridículo. Quería comentar contigo con respecto al tema de la prensa. Es decir, han iniciado, o sea, lo que sí está claro es que ha empezado la caza de brujas. Mal, muy mal, porque iniciar la caza de brujas por un grande como es Víctor Rubido, creo que tiene un auténtico problema, porque si hay alguien nadie puede decir que sea de la fachosfera, que es conservador, sí, que es católico, sí, pero que Vieto Rubido es anticonstitucionalista, es decir, que va en contra de la Constitución, que va en contra de todos los principios básicos de la libertad. Pero además, Vamos a ver. ¿qué es la fachosfera? Pues si la fachosfera es todo lo que está en contra no ya del socialismo, sino de la voluntad del sátrapa, de la voluntad del conductor. Es decir, es que el otro día, un abrazo al Vieito, 30 o 30 y tantos años nos contemplan, un abrazo al Valnieto, por ejemplo, que le tuve el otro día en mi programa, le entrevisté y me decía, nos llaman fachas. Y ahí Álvaro, que es un tío templado, es un tío con mucha flema, es un tío que ha trabajado media vida en el país, uno de los mejores periodistas de España, un pedazo profesional, y ahora dirige Jetín, después de haber estado algún tiempo en Vox Populi, ¿no? Y me dice, pero si tengo aquí a Juan Luis Cebrián, tengo aquí a Antonio Caño, que fue director del País, por Dios, tengo a Fernando Sabater, tengo a Félix de Azúa, tengo a Francesc de Carreras, que no son precisamente conspicuos fascistas, pero ¿qué me están contando? Es caricaturesco. Mira, te voy a dar, no voy a... Hombre, quien me conoce bien y me sigue puede entender enseguida y va a saber a quién me refiero. Mira, yo tengo muy buena amistad desde hace años con, es que si este no es socialista pata negra, no lo es nadie de España, ¿no? Con un señor que para mí es un señor al que tengo un respeto y una admiración tremenda, que fue ministro de Felipe González. Y que es amigo mío. Y además me aprecio y me honra su amistad. Y le he tenido el honor de sentar, ya saben prácticamente que me sigan a quién me refiero y tal. Si este no es socialista, no hay ni un solo socialista en España. Bueno, yo creo que es del norte de España, Sí, efectivamente. que trabajó en la naval. Bien, y fue ministro, y además de una cartera muy delicada, muy sensible, durante unos cuantos años. Y pasó las de Caín, porque aquello, una vez me dijo, estos dicen, es vasco, claro, estos dicen cualquier tontería que hacen, están haciendo historia todos los días. Dice, nosotros hicimos una reconversión industrial, hicimos tal, entramos en la OTAN, entramos en la Unión... Perdón, el precio de las autonomías, ¿no? Que el libro de José Ramón Riera, que le recomendamos a todos. Entramos en la OTAN, entramos en la Unión Europea, en la Comunidad Europea en aquella época, en el 86 y tal, y nosotros, Felipe González, ni los que estamos todo el día con la tontería en la boca de estamos haciendo historia como estos, que cualquier bobada, cualquier chorrada que hacen, cualquier nimiedad, están haciendo historia. Y te sale una niñata, cualquier ministrilla de Podemos, y te dice que está haciendo historia, cualquier Oscar Puente o uno de estos y tal. No saben ustedes lo que salió por esa boca, y él es un tipo muy educado, incluso en las instancias cortas, incluso en privado. Una de las cosas que me dijo, que le pregunté, oye, ¿y esto de Ferraz? Hablé con el sábado por la tarde, estuve un rato hablando con él. ¿Esto de Ferraz cómo lo ves y tal? Dice, esto de Ferraz, dice, me parecía la Plaza de Oriente. La Plaza de Oriente, pero con nadie. En la Plaza de Oriente había 1 millón de personas. El 1 de octubre del 75, aquí no había nadie. Tengo en mi entorno, incluso en mi entorno más íntimo, y no, en fin, no vamos aquí a desnudar nuestra vida familiar y personal, en mi entorno más íntimo, porque aunque la gente crea que hay una parcela que siempre tenemos muy opacada por varias razones, ¿no? Y tal. Socialistas de corazón, socialistas pata negra, de los de hace décadas, y además es una parte muy privada. Les dan ganas de llorar. No han querido encender la televisión en los últimos días. No quisieron ver las imágenes de Ferraz. No han querido ver haciendo el payaso a María Jesús Montero haciendo de cheerleader. No han querido ver a Pachi cantando la Internacional. No han querido escuchar ni siquiera el discurso a las 11 del Conducato. Pero es que, perdóname, es que vamos a poner, es que hay dos socialismos, o sea, la socialdemocracia
que trajo Felipe González, y el socialismo A partir de oscuro, 2004. y el socialismo oscuro de Zapatero, que es el socialismo de Largo Caballero. O sea, no nos olvidemos que la diferencia entre lo que hizo Felipe González, con todos sus errores, que cometió muchísimos errores, pero que hizo una transformación importante durante sus primeros 8 años de gestión, a lo que ha hecho Zapatero en este país. Modernizó España. Lo siento, pero a lo mejor en el chat hay alguien que no le... Bueno, Modernizó España. Mira, a veces hemos dicho, y luego se habló José Ramón, en 1992, por ir a una fecha que es mítica, emblemática, 1992, Exposición Universal, Barcelona, Juegos Olímpicos y tal, ¿no? Felipe González todavía quedaban 4 años que ya fueron pues un rosario de corrupción, con acusaciones de crimen de Estado, de tal, no sé qué. España estaba de moda, España se había convertido en un país moderno, en un país con estilo, en un país con glamour, en un país admirado en el mundo entero. Después vino el milagro español, que decían de rato, con prácticamente pleno empleo y una serie de cosas, pero ya en los 92 estamos ahí. Desde entonces, como el banderillero, el mozo de espadas que vino al maestro años después, dice, ¿este cómo ha llegado ahí degenerando, maestro? No hemos hecho nada más que degenerar. Y nos hemos convertido, lamentablemente, en un país vulgar, de suegra, de cuñada y de ropa interior asomando por encima del pantalón vaquero el fin de semana. Un país vulgar, un país zafio. Y como los políticos y la política no son más que una proyección a escala de la sociedad, en tanto cuanto se ha vulgarizado la sociedad, o al revés, o en tanto cuanto nuestros políticos son vulgares, se ha vulgarizado la sociedad. Y ahora mismo estamos al nivel del betún. Sí, vale, es que el puto goles hoy, desde Felipe González. A Joaquín Leguina, el presidente Nicolás Redondo, presidente de la Comunidad de Madrid. Oye, nuestra amiga, mi amiga Rosalíez, que bueno, se fue en el año 99, 2000 y tal, pero estuvo 34 años al Partido Socialista. A mí Rosa no me parece una fe, porque yo he consumido muchísimas horas, cientos de horas, en conversaciones privadas con Rosa Díez. Yo sé cómo piensa Rosa. Y es partidaria de la unidad de España. No es en absoluto conservadora, digamos, en el sentido, en fin, se me entiende perfectamente del término. En ese aspecto es una persona progresista. Lo demás, claro, esta gente, como mezcla todo y son analfabetos, la consideraron una fascista, peligrosa, una tal, no sé qué. Rosa se pasó 34 años en ese partido. Yo siempre recomiendo que lean Caudillo Sánchez Púrquil y encima es que es un libro divertido, os vais a reír. Ahí lo cuenta todo. Porque yo a veces le pregunto, Rosa, ¿cómo fue tu partido, el Partido Socialista y tal, y cómo en general España ha podido ir degenerando tanto, que es un fallo sistémico muy grande, por hablar en términos técnicos o físicos, es un fallo del sistema y económicos también, para que un tipo de estas características haya llegado a ser no ya secretario general del PSOE, presidente del gobierno de España? No, vamos a ver, sí. Antes de hacer la última pregunta, hay una serie de socialistas que tienen que estar en estos momentos pasándolo muy mal, pero pasándolo muy mal, porque este no es un partido socialista, es que el Partido Socialista que cambió a España, sí, lo hizo con mucho esfuerzo. Es decir, hay que acordarse de gente como, es decir, Carlos Ochaga, es decir, primero ministro de Industria y luego ministro de Hacienda. Hay que acordarse del resto de los ministros que trabajaron a las órdenes de Felipe González. Es decir, que alguno de ellos, es decir, hoy, es decir, bueno, pues está ahí o colaboraron de alguna manera con el gobierno de la nación y se tienen que estar dando cuenta que esto es un desastre, que es que a lo que quería llegar. En las elecciones, ¿cómo llega Zapatero al gobierno? Precisamente por un accidente que sucede un 11 de marzo del 2004, en el cual hay un atentado, totalmente premeditado, que afecta a unos resultados y que además hay un medio de comunicación que manipula toda la información a favor del Partido Socialista. Y a partir de aquí, ¿qué sucede? Bueno, pues sucede que nos llega un personaje no preparado ni capacitado para dirigir este país, pero y que durante 8 años... dirigido por otras manos, claro, con un objetivo muy concreto, por ir de lo particular a lo general. Primero, transformar el Partido Socialista, que se había convertido, que nunca, o no lo había sido, por lo menos en toda su historia, en un partido democrático. En volver al Partido Socialista de Largo Caballero. Volver a la legitimidad. Este podría ser un buen titular, porque resume un poco todo lo que podemos decir a continuación. Superar
la legitimidad de 1978 y volver a la que ellos consideran legitimidad republicana de 1931. Ese es el gran objetivo. Y a partir de ahí, además, acompañarlo de la implementación de una serie de medidas de ingeniería social, y ahí podemos entrar en un abanico amplísimo. Fill in the blank, rellenen ustedes la línea, en fin, citen el matrimonio, tal, ahora la ley trans, estas leyes que han hecho estas niñatas de Podemos, que además pues han sido contraproducentes porque han producido el efecto contrario al que en teoría pretendían, etcétera, etcétera y tal. Ahora se nos está amenazando, bueno, se amenaza a los jueces, bueno, ayer, para que nos los vean en tiempo real, ayer lunes, tienen ya la desfachatez de convocar una manifestación en la plaza a las 7:30, ¿no? La plaza del Marqués de la Ensenada, contra el fascismo judicial, un partido político que no es un partido residual, que no es un partido extraparlamentario, que es el partido, el segundo, no el primero, porque las elecciones las gana el Partido Popular, las ganó el Partido Popular, pero en fin, por lo que todo el mundo sabe, pactos con golpistas y filoterroristas es quien gobierna. Un partido político respalda una manifestación contra los jueces y contra el Poder Judicial y nos amenazan a los periodistas con leyes de excepción, con una suerte de reedición de la Ley de Defensa de la República de aquel infame personaje, y no comparto el papanatismo de parte de la derecha, que ha deificado a Manuel Azaña, que a los muertos hay que dejarlos en paz. Iba a decir, no lo voy a decir, que quien sea se lleve su memoria muy lejos, la Ley de Defensa de la República, con la que cierra emisoras de radio y periódicos, todos ellos de signo contrario al suyo. Quieren volver a la legitimidad republicana. Sacan ese trapo morado infecto, esa bandera con el morado anticonstitucional. ¿Por qué es anticonstitucional? Cantan un himno decimonónico y levantan el puñito. Hay unos tíos que son millonarios, la Internacional, arriba Pares de la Tierra, el viejo América Legión, pero si no fuera porque gobiernan, y van a gobernar pocos meses, pero hay que seguir aguantándoles y sufriéndoles, darían pena. Ni siquiera risa. Estaba ya lo decía Víctor Sánchez del Real. Dan risa. Digo, no me fastidies. Dan risa, pero cuidado. Pero hay que sufrirles, Dan pena y en parte dan miedo. Dos preguntas para terminar, y muy rápidas. La primera, fecha de caducidad para este gobierno. Joder. ¿Qué día pones para cuando venga? Bola de cristal. Vamos a ver. Bueno, bola de cristal no, me la juego. Vamos a ver. Premisa básica. Él figura convocará elecciones, hombre, evidentemente, porque esto es potestativo, que es la disolución de las cámaras, solo del presidente del gobierno y tal, ¿no? Convocará elecciones cuando él entienda, porque ellos sí tienen trackings de los que valen pasta, ¿no? En fin, Furreira, que publica los medios de comunicación, publica unos medios y tal, ¿no? De no veas nombres de empresas por piedad, ¿no? Porque a algunos les apreciamos. Y él tiene la temperatura, pues para eso es presidente del gobierno, como la tenía Aznar, como la tenía Felipe y tal, ¿no? Y Rajoy, lo que Rajoy no se los leía. Convocar elecciones cuando él crea que es el mejor momento. Yo, si quieres que me la juegue, me la voy a jugar. Creo que puede disolver en torno a septiembre-octubre. Yo, sinceramente, creo, me puedo equivocar, y si me equivoco lo reconoceré, igual que he dicho que yo pensaba que se iba al otro día y no se ha ido. Yo creo que no se come el turrón en Moncloa. Magnífico, aquí tenemos un magnífico titular. Es un titular. Y la última pregunta. Y después de esto cerramos y te doy las gracias. Sí, hombre. ¿Qué pregunta no te gustaría que te hubiesen hecho o te hiciesen nunca? Joder, ahí me ha roto la cintura, ¿eh? Joder. Y yo que le decía, tranquilo, José Ramón, no, que tú llevas 33 años haciendo esto. ¿Qué pregunta no me gustaría que me hubiesen hecho nunca? Cualquiera que hubiese presupuesto por mi parte, violentar mi conciencia, porque sí, y violentar mi forma de pensar, mi cosmovisión y mi forma de ver el mundo. ¿Por qué? Porque siempre, y he pagado las consecuencias, no me he ido mal, las cosas como son, y esto puede parecer jactancia, me podría haber ido mucho mejor si hubiera sido, casi se me escapó un apellido vasco, ¿no? Y a lo mejor estaba ganando 500.000 pavos al año. Como no ambiciono el dinero, porque tengo una hipoteca pagada, y si ganara 3.000, 5.000 euros, 20.000 euros más al mes, ¿sabes qué haría? Me los gastaría. Por tanto, no les envío y al final, pues el equilibrio, ya saben, sería igual. No les envidio nada. Me podría haber ido mucho, mucho peor. Cualquier pregunta que me hubiera forzado a no hacer lo que para muchos que me conocen bien desde hace décadas es una virtud y para otros un defecto, a hacer o a decir cosas diferentes a la que pienso. Si algo me ha caracterizado, para bien según algunos, para mal según otros que me decían,
¿te acuerdas de aquello de hijo, no te metas en política, no te signifiques? Pues yo he hecho justamente todo lo contrario. Me he significado más imposible. Cualquier pregunta que me hubiera obligado a decir lo contrario de lo que pienso. Que me llaman bocazas algunos o que me dicen, puede ser, pero me voy a morir más tranquilo que la leche. Eurico, creo que ha sido una entrevista. Perdóname porque tengo tendencia No, a no, enrollarme demasiado. es una entrevista extraordinaria. Yo me lo he pasado de maravilla. Es la primera entrevista que hago en mi vida y Joder. encima se la hago a un periodista de primer nivel. Pero he disfrutado como un auténtico enano y espero, de verdad, que todos los que veáis este vídeo disfrutéis como he disfrutado yo escuchando a Eurico. Es que es un placer. Es algo que le sale de dentro del alma, es que lo lleva adentro. O sea, es que ese periodismo es único y se nota la calidad que viene de la experiencia, del conocimiento, de la formación y de haber pasado por un montón de sitios. Eurico, ¿qué quieres que te diga? Es la primera entrevista que hacemos para este canal, te lo agradezco enormemente. Eres un fenómeno, José Ramón. Tu sueño de pequeño, no sé, supongo que sería, porque tú eres... Yo, en todos mis estudios, hasta que ya me dijeron que para trabajar en radio y en televisión, pues tenía que hacer periodismo, con lo cual en COU colgué el álgebra. Los agustinos nos obligaban a probar el álgebra de primero de ingeniería, esto a lo mejor lo cuento un día y tal. Física, química, dibujo técnico, matemáticas, pero también, pues me gustaba mucho, tengo una formación humanística y me gustaban mucho los clásicos grecolatinos y me gustaba mucho la literatura del siglo de oro español y también del francés, etcétera. Pero, ¿sabes cuál era? Mi padre durante años no me entendía, le envío un abrazo porque nos verá seguro. Mi sueño era, igual que el tuyo sería, porque eres hombre de números, tienes la cabeza llena de números, llegar a ser lo que has sido. Mi sueño era simplemente ser un contador de historias, ser un señor que hablara por la radio. Y voy a contar, me vas a permitir que esto termine, pero voy a contar una anécdota muy, muy privada, muy íntima. Durante 3 años, ya lo he contado muchas veces, yo me aburrí, tuve ahí una... Igual que la crisis falsa que fingió figura, la mía fue real, me aburrí del periodismo, de la televisión y de la madre que parió a Paneque, ¿no? Entre los 39 y los 42, es decir, pues en el 2010, 2000, 2011. Y me dediqué a la bolsa, porque en aquella época, en esta profesión, teníamos la suerte que ganábamos todavía dinero, hasta el petardazo del 2008-2010. Se ganaba bastante dinero. Ahora hay algunos que le pasan la mano y se la rascan al poder a cambio de, no voy a decir la cantidad por no ser hiriente, ¿no? Por tal. Y me dediqué durante 3 años a la bolsa. Y en aquella época mi hijo, que ya iba teniendo uso de razón, que además era más espabilado que la media para la edad que tenía yo, y también padre, hablaba y decía, pues fíjate que yo, cago en la leche, me podía haber hecho las oposiciones a notaría, a registro y tal, o podía haber estudiado económicas y, en fin, haberme hecho un hombre de provecho como Riera y no un desgraciado como somos los que nos dedicamos a esto del periodismo. Y mi hijo me dio una respuesta y le envió un abrazo y esta última respuesta es un homenaje a él que no se me olvidará nunca. Me dijo, mira papá, te podía haber ido bien o te podía haber ido, imagínate que hubieras, pues a lo mejor hubieras terminado pues un abogado en un bufete prestigiosísimo o no, o menos o tal, pero y hubieras sido feliz o no, y te hubieras ganado más dinero, pero no serías ni la mitad de la persona que eres ahora si no hubieras hecho esto. Por tanto, me moriré feliz diciendo lo que pienso, utilizando a veces un lenguaje que a algunos les parece un poco grueso, pero tengo la grandísima suerte de haber conseguido hacer en la vida lo que me gustaba y lo que quería, que era contarle a la gente historias y transmitir cómo yo veo las cosas, mi verdad. Se puede estar de acuerdo o no, pero siempre digo, a lo mejor no digo toda la verdad, pero no miento nunca, José Ramón. Habéis visto la persona, el ser, es decir, un profesional que habla con el corazón en la mano. Esto, para mí, que no tengo ni idea de periodismo, que no tengo ni idea de la comunicación, que aprendo todos los días que estoy con él, aprendo todos los días muchas cosas, aunque él se crea que no. Es decir, solo me cabe una cosa, gracias, Eurico. Gracias a ti. Ha sido un auténtico placer. Yo me lo he pasado casi mejor que tú. Y, por favor, si os gusta este vídeo, ya sabéis, Like. dale me gusta, suscribiros al canal y no os olvidéis, ¿sabéis dónde estáis? ¿No? En el canal de Si el Gobierno lo permite. Nos vemos en el próximo vídeo.